Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy, el líder invitado es el ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE y expresidente del Instituto de Previsión Social. Con él vamos a hablar acerca de la situación política y social que estamos viviendo a partir de esta alerta sanitaria y los reclamos ciudadanos. También vamos a conversar con él sobre otros temas como el acta de compra de energía entre la ANDE y la Itaipú 2019 y que significó la salida del ingeniero Ferreira de la presidencia de la ANDE. Obviamente, también les vamos a consultar acerca de las perspectivas del Paraguay respecto a la eventual revisión del anexo C del Tratado de Itaipú que está prevista para el año 2023. Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas que nos auspician: Banco GNB, caminamos juntos desde 1920, Split Tokyo, el aire superior, con el pacto de confianza NGO, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el ingeniero Pedro Ferreira aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del ingeniero Pedro Ferreira. Ingeniero, buenas noches y gracias por acompañarnos en Líderes. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y te felicito porque suelo ver tu programa y realmente es un lujo la gente que ha venido y para ilustrarnos diferentes temas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ingeniero. Pedro, quiero empezar conversando contigo, pidiéndote tus reflexiones respecto a estos tiempos y esta realidad compleja que estamos viviendo en pandemia, con picos altos de contagio, con alerta sanitaria, con desabastecimiento de medicinas e insumos y con una ciudadanía manifestándose en las calles. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre eso, Pedro? Bueno, antes que nada, yo creo que desde hace tiempo nosotros vivimos una crisis, no sé si decir una crisis moral, ¿verdad? Una crisis ética, una crisis de la forma como nos comportamos, inclusive de los valores que utilizamos para elegir autoridades y para controlarles a esas autoridades. Lo que ahora sucede es una crisis sanitaria donde ese modelo de gestión política y de gestión desde el gobierno central se devela como ineficiente. Entonces, esa crisis se convierte primero de crisis sanitaria, pasa a ser de crisis moral pasa a ser una crisis sanitaria, o sea, se refleja en una crisis sanitaria y termina siendo inclusive ya una crisis política. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, fíjate lo que ocurre.
Recién cuando se convierte en crisis política ocurren las grandes medidas del gobierno. Y eso denota un estilo de gestión que para mí es muy preocupante, que es un estilo de gestión por crisis y basada en como que el único objetivo de la gestión de alguien tiene que ser sostenerse en el poder y volver a ganar las elecciones y volver a ganar las elecciones y volver a ganar las elecciones. Eso es algo que principalmente los colorados lo tenemos muy metido dentro y que en un momento dado nosotros mismos tenemos que reflexionar para qué queremos ganar tantas veces las elecciones, para qué queremos quedarnos tanto tiempo en el poder si no vamos a dejar un legado a la siguiente generación. Entonces, esa crisis moral, donde algunas de sus patas, por decir así, es el sistema de valores, la otra pata es un poco la forma como nosotros elegimos y finalmente la forma como controlamos que lo que creímos que elegimos era lo correcto. Entonces, ¿qué sucede con esta crisis sanitaria? El pueblo fue llamado, todos hemos recibido un llamado a la ciudadanía a decir: quédate en tu casa, ponete tapaboca, hace esto, hace aquello. Y la gran mayoría hemos cumplido. Y también al mismo tiempo el pueblo representado en el Parlamento aprueba 1.600 millones de dólares para tomar las medidas económicas. Y a la vez, hasta te diría, los paraguayos somos obedientes, cosa que no, hasta disciplinados, tratando de cumplir todo eso. Y por un tiempo nos va bien. Vamos a decir, en la entrevista anterior que tuvimos hace como 10 meses, 9 meses, había 3 países que todavía éramos ejemplo: Costa Rica, Uruguay y Paraguay. Hasta hace 3 meses atrás, Uruguay era el único que seguía siendo ejemplo de no contagio. Ahora ya no. Hoy en día tiene más contagios per cápita que Paraguay. Hoy tiene todavía menos muertos por día per cápita que Paraguay, pero tiene más contagios. Entonces, ¿qué es lo que nos llevó? Para que un pueblo pueda sostener una crisis, para que pueda tener el ánimo, la motivación, necesita la inspiración de sus líderes, necesita el buen ejemplo. No basta con que a vos te prohíban. ¿Cuántas cosas se prohíben en el Paraguay y no se cumplen? Correcto. Entonces, se tiene que sentir inspirado. El modelo al comienzo funcionó hasta que vinieron los malos ejemplos. Los grandes malos ejemplos, los 2 tipos de grandes malos ejemplos que revelan también la crisis moral de nuestra clase política, ¿verdad?, son los problemas de corrupción y los problemas de impunidad. A todos se nos pidió cierta disciplina. Cuando los poderosos políticamente o poderosos económicamente infringieron, el peso de la justicia nunca estuvo ahí. Sin embargo, hacia el pobre, hacia el pueblo, sí se sintió. Por el otro lado, todos hicimos el esfuerzo económico de no trabajar, lo que sea, y resulta que hay unos cuantos que se acercaron principalmente al Ministerio de Salud e hicieron negociados en vez de comprar lo que hoy necesitamos. Okay. Entonces, esas 2 cuestiones, a lo mejor si fuera otra cosa, hasta desgraciadamente el pueblo paraguayo está acostumbrado a tolerar. Es una desgracia. Toleramos eso. Pero acá lo que está ocurriendo es que eso se convierte en muertes y se convierte en desesperación. Y ahí viene un problema que yo creo que ya es otro tipo de crisis, porque se convierte en crisis, en crisis política, por la forma como reacciona la clase dirigencial ante el problema. El problema existía desde hace meses. Y recordemos el caso de Villarrica. Okay. Que hago referencia porque es un caso que todos han... El taxista. El taxista agarra una caja en su desesperación. Se lo ve consternado. Pero no era el único caso, había cientos como él en ese momento. Pero él rompe todas las barreras y se va y le alerta al propio presidente de la República y a todo su gabinete sanitario que estaba ahí. ¿Cuál fue la reacción? La reacción de un líder
tiene que ser, el líder tiene que tener bien claro para qué él llegó a ese liderazgo político y cuál es el cumplimiento de su deber. Y no simplemente pensar en su sostenimiento político. Entonces, la reacción fue totalmente negativa. Se vio como una agresión, siendo que en realidad era una fuente de información directa que tenía toda la plana mayor para actuar, no para solucionarle a ese señor en la forma tan triste como se solucionó, ¿verdad? Sino para tratar de ver, había sido que la información que estamos recibiendo no es así. Y a esta gente, aparte está en la desgracia del COVID, aparte que le pedimos al pueblo 1.600 millones de dólares, había sido que no están llegando los medicamentos. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos? ¿Y por qué no se soluciona? ¿Y dónde están los medicamentos? ¿Y cuándo se controla? Y empezar a hacer un cambio en la forma de gestionar. No gestionar por marketing, no estoy en contra del marketing, pero no gestionar por marketing o por rédito político, sino por capacidad de obtener resultados. Entonces, si el resultado no está a la vista, y era muy evidente en ese caso, que no se estaba llegando al resultado que debía de haberse, entonces algo está fallando en el sistema y hay que modificar el sistema de gestión y hay que estirarle de la oreja a todos los que eventualmente no estaban consiguiendo lo que debió de haberse conseguido con semejante cantidad de plata. Y eso no ocurrió. Entonces, los líderes, los responsables, entran en un proceso de negación. Es típico en el duelo, cuando a alguien se le muere un ser querido, lo que sea, uno entra en un proceso típico de duelo. Y la primera etapa es la negación. Niegan. Más o menos todo está bien y acá se quiso manipular. Un proceso de negación. Que después vamos a ver que esto es repetitivo y esa es la parte que me preocupa. Entonces, en vez de poner solución, lo que se hace es distracciones, obra acá, obra allá, grandes, ¿cómo se llama? Anuncios, ¿verdad? De que se va a hacer esto, se va a hacer aquello, vamos a comprar tal vacuna, esto, aquello, pero en la práctica no llega. Entonces, ¿por qué en este caso no se pudo tapar algo que, esto no es nuevo, esto hace tiempo que nos está sucediendo desde los líderes que acceden a la función pública? Y porque hay muchos muertos, y los muertos nos hacen llorar, y nos hacen sentir, y estiran un valor importante que tiene el Paraguay, que es la solidaridad. Okay. Entonces, eso hoy en día me parece otra vez que está mal interpretado, principalmente por mi Partido Colorado y también por la clase gobernante. Ellos están interpretando que toda esta manifestación de la gente, toda esta indignación que tenemos los ciudadanos normales, ¿verdad?, se debe a alguna manipulación política colectiva. Yo me siento indignado y yo casi no veo las redes sociales. Y la mayoría está indignado. Y no tiene nada que ver. Estoy seguro que nadie me está manipulando. Yo, o por lo menos trato, ¿verdad? Yo tomo los datos, veo lo que ocurre, trato de conseguir la información y me siento indignado. Y ellos creen y hacen un relato paralelo de que esta es una especie de ardid entre Alegre o Lugo o lo que sea, y ahí sí que digo, a la pucha, qué tristeza, ¿verdad? Que una persona, un gobernante en particular, pueda ser burbujeado por su entorno en base a que sobre él todo el día le halagan, le dicen todo está bien, mira mi líder, mira lo... Eso hasta ha ocurrido muchas veces, pero un partido político que su rol es ver qué es lo que la población necesita, ¿verdad?, versus las posibilidades, el link, la unión entre esos dos polos, no puede vivir burbujeado. El día que el Partido Colorado se burbujee, ese día va a caer el Partido Colorado, porque no puede un partido político sostenerse mucho tiempo en el poder si vive aislado de lo que el pueblo le demanda. Y todas esas manifestaciones donde todos con camiseta roja estamos apoyando a Marito, le hacen mal a Marito, le hacen, a mi criterio, le hacen mal, porque le burbujean, hacen que no vea la verdad. Él no ve las muertes, no ve que está creciendo la cantidad de muertes, no ve que está creciendo la cantidad de infectados.
Él no vio las estadísticas que decían que Brasil era el que más muertos estaba teniendo en el mundo y en ese momento abrimos la frontera para ir a Brasil a vacacionar. ¿No se siente el responsable? Vamos a culparle a la gente, vamos a culparle a la ciudadanía que perdió su trabajo, a la ciudadanía que todo el día anda con su tapabocas puesto, sufriendo en el sol, aguantando, y que necesita fuerza para subirse en el ómnibus y horas estar ahí, esperando el ómnibus y luego en el ómnibus. A ese pueblo le vas a volver a echar la culpa. Y por otro lado, me parece que también hubo una política de miedo. Bueno, la pandemia tiene una ventaja para el político inescrupuloso. Da toda la impresión que dentro de una pandemia nadie se va a animar a hacer manifestaciones. Entonces, aleluya. Si Chandler no va a hacer huelga, bajémosle el beneficio a la mitad de tal cosa y tal cosa. Fulano no va a hacer manifestación, hagamos tal cosa. ¿Y a los ricos? ¿Y a la gente con poder económico, con poder político, qué? Entonces, esa discriminación, ¿verdad?, intolerable. Mezclado a todo ese tema, se tiraron falacias en el medio. Por ejemplo, recordemos, porque no hay que perder la memoria. Se nos dijo más o menos, 1.600 millones y con eso solucionamos todo. Lo único que tenemos que hacer es ganar tiempo. Eso es lo que yo entendí, lo que creo que entendió todo el mundo. Si eso era mentira de entrada, realmente no sé, ¿verdad? Se dijo también que vamos a hacer esfuerzos entre todos. Se va a reformar la función pública. ¿Y dónde está? Se le encargó al vicepresidente de la República. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo la clase política? No solamente el Partido Colorado, la clase política. Y al final, todo el peso de la carga va a caer sobre el contribuyente normal, el contribuyente de siempre. Entonces, esta crisis no se va a solucionar fácil y va a tener repercusiones. Porque si vos no cambias la forma de gestión y solamente haces cosmética, no vas a solucionar esta crisis. Va a lo mejor a aplacar por un ratito. Y después te van a volver a saltar los muertos, te va a volver a saltar el problema, vas a creer que hay culpables, te vas a sentir como que todo el mundo te persigue, cuando en realidad el que te está persiguiendo sos vos mismo y tu entorno. Estos cambios en el gabinete son cosmética. Cosmético, igual que el caso de Itaipú. Mire, aquella vez que hubo la crisis de Itaipú, 2019, se cambió unos cuantos, ¿verdad? Cosmética. ¿Verdad? Se conformó un grupo de notables. Me acuerdo bien que yo tenía que dar una charla en la Universidad Nacional que fue multitudinaria, y esa tarde me hacen llegar de que yo iba a ser convocado en el grupo de notables. Nunca me invitaban al grupo de notables, nunca, porque era una cuestión cosmética. Entonces, la cuestión cosmética, ¿qué es lo que hace? Apaña un tiempo el problema, acalla, ¿verdad? Soltás ahí algo para que la gente espere. Pero si vos no haces la gestión detrás, finalmente caes en el mismo problema. Hasta hoy en día no se le pudo cobrar a Electrobras los millones que debe a Itaipú. Hasta hoy en día se envían malos mensajes. Se le reivindica a gente que claramente estuvo en contra de que el Paraguay obtenga algún resultado positivo, o por lo menos estuvo muy a favor de que el Brasil o el gobierno brasilero obtenga un rédito. Correcto, Pedro, antes de entrar... De todo tipo. Antes de entrar en ese tema, porque quiero que hablemos también acerca de Ande y Itaipú. La desconexión que mencionaste entre las necesidades y el sufrimiento de la gente y la gestión del gobierno. Esa es una responsabilidad del presidente de la República. Absolutamente de él, pero también de todo su entorno. Exactamente. ¿Por qué no la está cumpliendo? ¿Por su incapacidad o porque se permite burbujear y por lo tanto lo que es para él no es tanto? No estoy seguro. Tengo mis sospechas, ¿verdad? Fíjate, yo siempre trato de más que una impresión, ir a los datos. El día de mayor crisis, el día que inclusive murió una persona, probablemente por un asesinato que no tiene nada que ver con el tema, pero murió, ¿verdad? Ese día, los seccionaleros
estuvieron hasta la 1:30 de la mañana reunidos con el presidente, según él lo manifestó el día siguiente. O sea, él no se centró en solucionar el problema sanitario, el problema de la corrupción, el problema de que de un día para otro aparecieron todos. Él no se centró en la solución, se centró en el problema político. Y si la única forma de hacerle reaccionar a un presidente es generar una crisis política, y cuando haya muchos muertos, ¿qué cree que va a ocurrir? Esa es la pregunta. Y todo lo que eventualmente, de buena voluntad, vamos haciendo críticas que creemos constructivas, ¿verdad? Entonces hay que tratar de que no se le entreviste más, de que no hable más, de hasta perseguirle. Correcto. ¿Verdad? Entonces, correcto. Eso a mí, esos datos, ¿qué me hacen ver a mí? De que el entorno de un presidente siempre va a tratar de burbujear. A Horacio Cartes, a Lugo, a Federico, a todos. ¿Verdad? A Stroessner siempre le trataron de burbujear. ¿Verdad? Esa es la característica del entorno. ¿Verdad? Tratar de ser el primer anillo, conformar un primer anillo, y bueno, solamente a través del primer anillo, entonces el primer anillo deja pasar lo que le conviene. Y eso no sé si, yo creo que está mal, pero es muy natural. Correcto. Y es responsabilidad del líder pasar por encima de eso. Por eso era importante el caso del taxista. Correcto. Porque traspasó toditas las barreras. Y llegó directo. Pero ahí lo que faltó es que tome la parte positiva y el dato positivo y entienda claramente que estaba siendo burbujeado. Correcto. Pedro. Y esa ya es responsabilidad absoluta de él, no ya. Del presidente de la República. Sí. Es también individual. Del ministro, también probablemente burbujeado. Correcto. Y de otras personas. Pero cuando vos ves la necesidad, y a veces esto es solucionable y a veces no. Ok. Pedro, ¿te parece que en el medio de esta realidad, por demás triste, dolorosa, porque tiene que ver con sufrimiento y tiene que ver con muertes, pero ¿te parece que a partir de esta situación hay una luz de esperanza que se enciende porque la gente está empezando a tomar conciencia de esto que vos mencionaste como la crisis moral de nuestra política, nuestros valores para elegir, sentirnos por un lado decepcionados por la gestión del gobierno, pero por otro lado empezar a reconocer, los votamos nosotros? Claro. ¿Por qué los votamos? ¿Cuáles son los valores para elegir? Tenemos cierta responsabilidad a elegir a alguien solamente a lo mejor por colores. ¿Te parece que hay una luz de esperanza que se enciende y que tiene que ver con que a partir de lo que hoy estamos sufriendo empezamos a tomar conciencia de votar mejor, elegir no solamente por colores, porque mi abuelo era de tal color, mi papá también lo era, tenemos que saber elegir porque el día de mañana podemos sufrir las consecuencias? ¿Te parece que esto podría ser el punto positivo de esta situación? Sí, va a ser un punto positivo. Va a ser, y no es el primer caso, no es el primer país donde ocurre, y las redes sociales colaboran muchísimo, y la prensa organizada, los medios de comunicación ayudan muchísimo, y esto va a ocurrir. No sé en qué medida. Yo soy mucho más revolucionario en ese sentido. Si yo pudiera, trataría que el cambio sea lo mayor posible y lo más rápido posible. Y hay otros signos. Se ha manifestado la Iglesia Católica, la Asociación de Empresarios Cristianos. Sí. Dicen, el modelo. Sí. Acá se dice, el modelo no aguanta más. Correcto. En estos días me pareció que también otros órganos como Dende ya está diciendo, no, es una cuestión, acá el modelo ya está mal. Es cierto que la persona, ¿verdad?, tiene los errores, son personales. Absolutamente. ¿Verdad? Pero la persona funciona dentro de un modelo. Exactamente. ¿Verdad? Que a veces hasta le pone una cantidad de restricciones. Sí. Él tiene que andar acordando con su enemigo, ¿verdad? Sin que quiera, porque el modelo dice que es la única forma de que él continúe en el cargo. Exactamente. Entonces el modelo, hay que ver un poco el modelo, ¿verdad? Entonces esto va a significar, ojalá, que esto ya en las elecciones municipales se empiece a ver. Y posteriormente en las siguientes. Porque si nosotros volvemos a votar por el que más veces sale en la televisión, por el que se acerca y nos promete cargos o nos promete algo, hasta medicamentos ahora nos van a prometer. En estos días he visto que una persona
creo que era médica o licenciada, se le acusó de estar traficando no sé si es cierto o no, pero es una forma tradicional, esto no es nuevo. Si nosotros vamos a votar por las personas que logran conectarse con nosotros y establecemos nuevamente una relación de toma y daca, yo te doy mi voto y vos me prometés darme algo a cambio alguna vez, aunque sea escucharme, ¿verdad? Si nosotros vamos a ir por ese lado y nos vamos a tratar de ver detrás de los candidatos que tenemos que votar y vamos a repetir correcto, pero teniendo en cuenta, por un lado, la gestión de lo sanitario, que hoy estamos en alerta sanitaria, y teniendo en cuenta también, por otro lado, las consecuencias culturales que esta crisis nos tiene que dejar. Te voy a dar 3 alternativas y decime cuál es la que a vos te parece que más nos conviene. Alternativa número 1, el presidente de la República rectifica rumbos, para lo cual necesita desburbujearse, y completa el 50% de su periodo que tiene pendiente. Alternativa 2, el presidente de la República renuncia ante la incapacidad para manejar esta gestión que está costando vidas. Y la alternativa número 3 es el presidente a través del juicio político, es despojado del cargo. ¿Cuál crees vos que podría ser la alternativa que más nos conviene? La que más nos conviene es la 1, ¿verdad? Que él rectifique rumbo y él empiece a concentrarse en la gestión y en dar resultados a la población, que es para lo cual fue electo. Pero yo no sé si en este momento él es capaz de hacer eso. Acá hay una cuestión de capacidad, porque se está quedando también sin hombres. Y yo no veo también de que él dé señales de cambio. Y doy un caso. Le saca a Villamayor porque era escandaloso, una de las personas más rechazadas, y unos días después le hace participar a Villamayor en una reunión de las más altas autoridades del país. Entonces él no quiere cambiar. Y encima, hasta para la gente a quien respondió el cambio de Villamayor, hasta puede ser ofensivo. Hasta puede ser que se le esté riendo en la cara. Yo le saco, pero él sigue siendo. Entonces, ese tipo de conductas, vuelvo a la actitud de negación. Digo que en realidad no hay problema. Nadie los está muriendo COVID, nadie los está enfermando. Sí. Y si se están enfermando es culpa de la gente. Sí. Yo hoy vine y me fijé en todo el camino. Yo vivo en Lucas, ¿verdad? En todo el camino hasta acá. Y la gente en general está cumpliendo. Correcto. Con mucho dolor, con mucho sacrificio está cumpliendo. El problema no está ahí. A veces está ahí. La gente que hace farra de madrugada, sí, ¿verdad? Y se queda hasta las X bebiendo mucho alcohol y finalmente hoy recurre a la corrupción. Atender lo que le está pasando a este gobierno. Perdió autoridad moral, y la autoridad moral no solamente se refleja en que la gente le pierde el respeto, los funcionarios públicos le han perdido el respeto, la policía le perdió el respeto. Hoy en día la policía ya no imprime la fuerza del decreto o la fuerza de la ley con la misma fuerza que hace un año. Quiero que cada uno de los que ve, nos escucha, piense. Hace un año vos veías una barrera policial y temblaba y te iban a pedir tal cosa. Hoy en día nadie, ya. Hoy en día es cuestión, ya está tarifado. Okay. Ya la corrupción pues, en un momento dado como oscila, pero en un momento dado dicen la tarifa es tanto. ¿Entendés? Ya se tarifó el tema. Nadie le tiene miedo. Le perdió respeto. Okay. Por eso que es difícil de pensar. Para mí la opción 1, sí, el que este gobierno termine, pero bueno, puede terminar por acuerdos nomás y sigue con la misma gestión, porque lo importante es juntar plata para ganar las intendentables del año que viene o de este año. Okay. Ese no puede ser el objetivo de un gobierno, ¿verdad? Ese no debe ser el objetivo. Entonces, si el objetivo es generar fondos, ¿verdad?, para el sostenimiento político, ¿verdad?, entonces se debe ir, ¿verdad? ¿Puede reencauzar? Sí, y se va a ver cuando reencauce. Pero no hace una cuestión de palabra. Ya el pueblo paraguayo no es tonto, ¿verdad? Se va a ver, y hay que ser muy transparente, porque ahora la carga de la prueba está de su lado. Pedro, cuando alguien dice... Voy a terminar este tema de la carga. Adelante. Cuando vos ganás recién una elección,
la carga de la prueba de que vos sos corrupto está del otro lado. Ok. Alguien te tiene que decir, mira, acá está, te faltó medicamento, acá tu socio, ¿viste? Ese que se subía en el avión contigo, ese que se sacaba selfie todo el día contigo, ese es el que hizo el negociado. Y él no pudo haber hecho si vos no le hablabas al ministro. Además, acá está la llamada que vos le llamaste luego al ministro para que la atienda, y después acá está la fecha que fue posterior, ese se predató. Vos tenés la carga de la prueba al hacer la denuncia. Hoy en día se revirtió. La carga de la prueba está del lado del gobierno y todavía no se dan cuenta. Y está del lado del Partido Colorado y todavía no se dan cuenta. Están burbujeados. Entonces, no va a bastar algo cosmético. Tienen que hacer algo profundo. Tienen que hacer algo profundo. Disculpame que te haya interrumpido, pero quería terminar nomás la idea. Sobre ese punto, justamente sobre ese punto. Tiene un caso de transparencia. Se está publicando, me parece muy bien, la cantidad de vacunados. ¿Verdad? Todos los días. Es llamativo. Se comenzaron vacunando 300 por día, más o menos. Y cuando se estaba por terminar las 2.000 vacunas, bajó a 50 por día. ¿Por qué? Entonces, hoy en día la carga de la prueba está, ¿qué se hizo con todas las vacunas? Correcto. No que esperen que llegue otra remesa de vacunas. Entonces se engloba dentro de un grupo más grande y a lo mejor hay algunos ya vacunados. Porque esta es una corrupción que no es paraguaya. Okay. Esto ya ocurrió en Perú, ya del otro lado de la frontera ocurrió en estos días. Un gobernador, un responsable de la salud de una provincia argentina, ¿verdad? O sea, esto no, y la corrupción se copia rápido. Entonces la transparencia tiene que ser máxima. Correcto. Si no hay transparencia máxima, olvídate, no va a poder hacerlo. Ok. La carga de la prueba hoy pasó del lado de quien acusa al lado del acusado, que en este caso es el gobierno. El gobierno central. Correcto. Entonces, ¿por qué la mejor alternativa? Y la fiscalía, le meto ahí a la fiscalía. El gobierno central y la fiscalía. No hay nada. ¿Qué pasó con todos los actos multitudinarios? ¿Y dónde están las penalizaciones? ¿Dónde están los imputados? ¿Dónde hay alguien en la cárcel? Acá, desgraciadamente regreso al caso de Itaipú, ¿verdad? 1 año y medio y no pasó nada. Y puede pasar 10 años y probablemente nunca va a pasar nada. Y hay otros casos que son mucho peores, ¿verdad? De corrupción. Acá la gente, el pueblo está cansada de esta desigualdad en el tratamiento de la justicia. Está cansada, harta. Ok. Harta. Pedro, si la gente hoy, a partir de lo que vos denominás la carga de la prueba que pesa sobre la gestión del presidente de la República, estamos hablando de mucho dinero. Sí. Todos nos endeudamos por ese dinero. Sí. Estamos hablando de enciérrense para ganar tiempo para prepararnos y finalmente después la gente toma como una burla que no hayan medicamentos para los cuales nos hemos endeudado. Entonces, eso es carga de prueba. Así es. Respecto a corrupción, respecto a ineptitud, respecto a mala gestión. Si la carga de la prueba hoy pesa sobre el Poder Ejecutivo y la gente considera que se ha burlado de un pueblo al cual ha endeudado para finalmente no darle medicamentos, ¿por qué la primera alternativa es la que elegiste? Rectificar rumbos. ¿Por qué tenemos que darle oportunidad a alguien que ha actuado mal para que rectifique rumbos y complete el periodo? Mucha gente cree que el mejor ejemplo para la sociedad es te portás mal y te tenés que ir. Y que un premio sería quédate entonces y retírate dentro de 2 años y medio. A lo mejor entendí mal tu pregunta, ¿verdad? Vos me preguntaste qué alternativa considero mejor. Sí. Y la condicionante de tus 3 alternativas es que él cambie de gestión, ¿verdad? O sea, para mí es lo mejor. Si él pudiera, si el presidente de la República y su entorno pudieran cambiar de forma de gestionar, déjense hacer inauguraciones, déjense hacer anuncios, trabajen, controlen que se hagan las cosas, ¿verdad? Y cambien su estilo de gestión y busquen la gestión y no el marketing, ¿verdad? Sí. En forma inmediata, urgente, porque van a morir miles de paraguayos, o si no, ¿verdad? Entonces, para mí eso es lo mejor. Mantener la institucionalidad, pero se mantiene la institucionalidad, se dan cuenta, pero todo cambio requiere un proceso, y yo no veo que ese proceso.
La mayoría de nosotros somos católicos, ¿verdad? Y nos han enseñado cómo tenemos que confesarnos. Lo primero, ¿verdad? Tiene que hacer un examen de conciencia. No, yo soy violador porque mi papá era ya violador y yo acarreo una historia, entonces yo no soy lo culpable. No, ahí no siempre va a ser violador. Entonces. Si vos no haces un primer examen de conciencia y no tenés un dolor por las muertes que causó tu inacción y pedís disculpas por lo que sucedió, ¿verdad? Y te mantenés en ser un supuesto perfecto, ¿verdad? Y que nosotros nomás somos toditos uno, no sé, personas que vivimos en otro planeta. Okay. Entonces, la primera opción es imposible. Correcto. Él tiene que hacer no sé si tiene que irse a un retiro, si tiene que apartar de todos sus adulones, ¿verdad? Y hacer un fuerte examen de conciencia, ¿verdad? Y tomar medidas, no ya cosméticas, no para darle el gusto a fulanito ni a menganito y que el otro también comparta el poder, sino para darle lo que el pueblo necesita. Y nadie le va a echar por juicio político si él le da lo que el pueblo necesita, ¿verdad? Nadie le va a echar. Pero sí se le va a echar a las buenas o a las malas a lo mejor, ¿verdad? Si es que él sigue comportándose de esa manera. Negando la realidad. Así es. Correcto. Pedro, cambiamos un poco de tema y volvamos a un tema que tiene que ver con primer semestre del año 2019 y la famosa acta de adquisición de energía, de parte de la ANDE, energía proveída por Itaipú. Aquella acta, ¿era un documento de traición a la patria? Sí. Muy cerca de eso. Yo no sé si la persona que la firmó era consciente totalmente del hecho. Cuando uno ve lo que sucedió después, ¿verdad? Acá hubo mucha traición. Sí, esa es la palabra. Y voy a citar solamente. ¿La persona ¿quién la firmó? ¿Quién es? Hugo Sayer. Hugo Sayer firmó, ¿verdad? Pero él no firmó solo sin hablar con nadie. O sea, después están todos los que le dijeron firmar una cantidad de cuestiones, ¿verdad? Pero cuando uno ve todo el proceso, por ejemplo, en abril ya los brasileros habían presentado el borrador del acta. Y a la ANDE nunca se le mostró ni el borrador. Nosotros nos enteramos de eso en la ANDE después ya de salir de la ANDE, cuando se hace la investigación en el Congreso y se descubren las correspondencias y se le obliga a todos a mostrar la correspondencia, y ahí nos dimos cuenta que desde el 11 de abril del 2019 ya se tenía un borrador. Y yo no puedo creer, hay gente que dice, a mí no me llegaron a mostrar, pero del 11 de abril al 24 de mayo le tuvieron que haber mostrado a mucha gente. Hay muchos responsables que escondieron la mano, ¿verdad? Yo no fui, y fue realmente vergonzoso, ¿verdad? El proceso fue muy vergonzoso, ¿verdad? Y en ese sentido, eso es imperdonable. Ok. Pedro. Desde ese punto de vista. Sí. Si se repitiese un escenario similar, sí, te toca a vos tener que firmar un documento con tan graves consecuencias para la República como era ese acuerdo de compra de energía. ¿Repetirías tu actuación 2019? Sí, exactamente igual. Exactamente igual. No hay forma, yo no encuentro forma o coyuntura en la cual alguien me pudiera obligar a firmar algo que tan claramente estaba en contra del país, en contra del Paraguay. Yo no veo forma. No hay monto ni situación en la cual a mí se me pudiera llegar a colocar. Mucha presión recibí. Nosotros nos enteramos en junio, porque en mayo en abril ya estaba el borrador, que nos escondieron. En mayo se firmó, que nos escondieron. Nos mostraron en junio, y a partir de junio empezaron a endulzarnos con que el espíritu del documento, no se te preocupe, se va a solucionar. Empezamos a ser presionados a firmar el documento. Dijimos, no va a firmar. Okay. Y no fue una actitud personal. Okay.
fue una actitud de los técnicos de la ANDE, de los ingenieros, de los contadores, de la gente que le quiere a su país. Y se plantó. Y se plantó, ¿verdad? Donde apenas el ingeniero Fabián Cáceres y yo éramos las cabezas, los que teníamos que materializar. Pero yo no iba a tener cara jamás. Hubo una reunión, creo que fue un 11 de junio, donde hasta los brasileños en algún momento casi ya le maltrataron a los técnicos paraguayos en el comité SECOI, se llama a nivel técnico. Yo no iba a tener cara jamás de explicarle a esos técnicos que son anónimos, que se plantaron ante un gigante. ¿Por qué fue el maltrato? Y porque, ¿qué es lo que le decían los brasileros a los paraguayos que estaban en esa mesa? Decían, acá ya se firmó, ahora te toca firmar a vos. Hacé nomás, acá estamos para reglamentar esto nomás. No me vayas a decir que esto es malo, porque esto es bueno porque está firmado. Hacé. Y le presionaban, y eso está en las actas que están firmadas. Pero yo no tendría jamás cara, ¿verdad?, para a gente que se plantó por su país, sacarle la silla. O sea, yo no haría jamás eso. Ok. Así como también es un punto de advertencia que aquella vez señalé, que a la gente que se portó con su país, principalmente a una cantidad de técnicos de la ANDE e inclusive de Itaipú, ¿verdad?, se le tiene que respaldar. Si el Paraguay no respalda a sus soldados, a su tropa, a sus generales, ¿verdad?, y le respalda a los que le traicionaron, y nombrándole a su hijo como ministro, o nombrándole al frente de Itaipú como el mayor sueldo que hay en este país. Si el efecto es al revés, el mensaje que se envía a tu tropa es desármense, y te quedas sin tropa. Se queda así. Me parece una tontería. Discúlpenme, ¿verdad? Y de una tontería personal corremos el riesgo de que sea una tontería institucional si es que llega a materializarse como un tema de Estado gracias a la aprobación parlamentaria. Correcto. Pedro, dos preguntas. La primera, si hubiésemos comprado energía, la ANDE me refiero, si la ANDE hubiese comprado energía de acuerdo al acta del 24 de mayo de 2019, sí, en un año, ¿cuánto hubiese tenido que pagar de más? Porque un brasilero dijo, ustedes tienen que comprar energía por esta cantidad, en dólares. ¿Cuánto hubiésemos tenido que pagar de más en un año si nosotros cumplíamos el acta del 24 de mayo? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto por ciento se hubiese incrementado la tarifa de los paraguayos, de la tarifa que pagamos de la ANDE los paraguayos, para poder cubrir ese sobrecosto que los brasileros querían darle a la ANDE, sobrecargarle a la ANDE en su compra de energía? El acta tiene dos partes, la parte de compra de energía y la parte de uso del embalse. Correcto. La parte de compra de energía es 350 millones de dólares en un periodo de más o menos 3 años, ¿verdad? 350 millones de dólares en 3 años, sí, que Paraguay no tendría que sobrepagar, y que el acta decía, sí, compren energía por 350 millones de dólares más de lo que ustedes podrían estar pagando por la energía. Así es. Finalmente eso se llegó en el acuerdo último a 100 millones, más o menos. 100 y piquito. 110 creo que es el cálculo. Entonces, ¿verdad?, son 250 millones de dólares. No tendría que haberse claro, que tener un sobrecosto por encima de tu óptimo. Vos puedes tener tu óptimo de contratación. Correcto. Por encima del óptimo de contratación no deberías de salir mucho. Nadie debería forzarte. Sí, pero ponerle que de ese 350, después cuando se acordó en diciembre del 2019 por el ingeniero Villordo, sí, se acordó un poco diferente esa tabla, entonces el daño bajó de 350 a 100 millones de dólares. Ok, pero la ANDE toleraría, sí, un problema más o menos de hasta 200 millones de dólares sin transferir a tarifa. Con 350 con seguridad, ¿verdad? Y vamos a pagar todos nosotros. Okay. Y sobre todo se iba a perder una de las patas estratégicas para el 2023. La ANDE tiene que llegar bien financieramente. Después podemos hablar de por qué, okay, ¿verdad? Pero tiene que llegar bien financieramente al 2023. Muy bien tiene que llegar. Entonces,
Ese era el tema. Okay. El otro aspecto del AITA, pues tiene dos, el tema de manejo del embalse, nunca pudo ser valorado en su totalidad porque la redacción era tan confusa que daba para calcular que el daño podía ser, pero mucho mayor. En el mes de mayo, que fue el mes en que se firmó, aplicando a rajatabla lo que decía ahí, la ANDE o el Paraguay, como quieras llamarle, perdía $40 millones en un mes. En un mes. 40, 20, depende, pero es una locura. Y solo encima perdía soberanía. Encima algo que ni siquiera había atribuciones en el tratado o en los sudanexos. Se van a negociar algo que no está, que no está en tela de juicio. Y ahí es donde se nota, no sé, mucha gente dice el entreguismo o la traición. Ahí es lo que se nota mucho, pues. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Porque algo que ni siquiera... La ANDE nunca fue siquiera consultada al respecto. ¿Verdad? Nunca nos dijeron, mira, este es lo que ellos quieren hacer firmar en ese punto. Ni parecido. Ok. Y es más, vamos a recordar, todo lo que propuso la ANDE, nada fue ni siquiera puesto sobre la mesa de negociación. Por eso es que es grave el tema. Y aparte se le ocultó a la ANDE la documentación. ¿Y por qué la ANDE es importante? Una de las enseñanzas que trajo toda esa crisis es que en el sector eléctrico nosotros el sector eléctrico paraguayo está muy estructurado. Son todos técnicos de carrera, tanto en la ANDE como en Itaipú, en Yacyretá un poquito menos, pero también, ¿verdad? Entonces, las cuestiones no pueden salir de cierto contexto lógico fácilmente. Ok. Entonces, y estamos relativamente bien parados documentalmente con el Brasil. Cada vez que la ANDE hacía algo, le decía, pero cuando el Electrobras te decía, pero tal cosa, ¿por qué querés? Y porque en el arreglo del 2007 usted firmó que yo tenía este derecho. ¿Y por qué usted dice tal cosa? Y porque en el arreglo del 2009 Lula firmó que tal cosa. ¿Y por qué tal cosa? Y porque en el arreglo del 2002 usted quería y me dio tal cosa. O sea, las cosas no estaban bastante bien encuadradas. Bastante diferentes a lo de pillos y piajeros. Pero totalmente al revés que lo de pillos y piajeros. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ese tema, que es un tema eléctrico, o de potencia o de energía, como quieras llamar, se convierte en un tema entre país y país, se descubre que el Paraguay sí tiene muchos otros ámbitos, muchas cosas sucias o muchas cosas no reguladas con el Brasil. Entonces ahí empieza el apriete. Yo puedo poner una tasa de $500 por día, una tasa de 100 o una tasa de 0, según mi humor. Correcto. ¿Verdad? Yo te puedo dejar meter autoparte o no meter o hacer problemas. Yo te puedo hacer esto, te puedo meter los reales. Entonces empiezan las presiones. Entonces, acá uno de los grandes descubrimientos es que ir al área diplomática con el Brasil es muy riesgoso. Y que sí se tiene que tratar de solucionar en el ámbito eléctrico, en la casa, hasta donde se puede. Por eso, si no me equivoco, en el anterior programa que yo estuve contigo, te había dicho, si voy a poner mi ficha, yo pongo mi ficha a que no se revise la negociación. No se va a lograr una revisión acordada a tiempo. Porque eso no es la revisión. Tú tenés que revisar, tú tenés que materializar, y tenés que llevar al Parlamento, y tenés que aprobar por los dos. Hasta ahora el de Macri-Cartes no se aprobó, para tener una idea, ¿verdad?, de los tiempos que se manejan. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre la base de que el trabajo principal se tiene que hacer dentro del sector eléctrico. Lugar clave, Itaipú. Y la interpretación que se haga del anexo A y del anexo C durante este tiempo. Correcto. Pedro, me gustaría pasar a ese tema, anexo C. Sí. Ahora, ¿te puedo hacer algunas preguntas, un picadito rápido? Sí. Antes de hablar acerca de eso que acabas de decir. No Fantástico. Vamos a hacer la revisión en tiempo. Pero antes de pedirte tu opinión respecto a por qué, un picadito así sobre algunos temas. Sí, señor. Primero, cantidad de megawatts año que produce la represa. En su mejor año, 103 millones de megavatios año.
103 millones de megavatios año. megavatios por año. Sí. Porcentaje de eso que usa Brasil y porcentaje que usa Paraguay. Pero no tomar el valor extremo. Sí. Pongamos que el valor diseño fue 70 millones y lo promedio es 80, 85. 85 millones de megavatios por año. Por año, así es. 85 millones. Sí, ¿Qué va a tener- porcentaje de eso? ¿Es correcto que yo diga 92,8? 92% Brasil, 8% Paraguay. El Paraguay consume 16.000, no, un poco más ya. A esta altura ya un poco más. 90-10. 90, 15, 85, 15 por ahí estará hoy. Correcto. 85% de la energía producida por la binacional la lleva Brasil y 15% la lleva Paraguay. Más o menos. Correcto. ¿Verdad? ¿Cuánto paga Brasil por cada megawatt hora que compra? Aproximadamente, rango. Pongamos la energía que es suya, Sí. por decir así, pagará Sí. 38 aproximadamente. $38, esto es Por megawatt hora. Sí. Ok, $38. Y nosotros pagamos 30. Y nosotros pagamos $30. Creo que durante mi administración fue 28 o 27, ¿verdad? Ok. Pero yo estimo que con la última suba en la contratación estará en ese orden y es más o menos el valor promedio de los últimos años. Por decir, 38 y 30. Correcto. Aparte de eso, cuando ellos llevan nuestra energía, Ok. tienen que pagar la tarifa de sesión. que es más o menos 10, 10 dólares más. Ok, $10 ahora. Pero si miramos el promedio desde 1984 a 2020, no llega a mucho menos. 4. No, es mucho menos. No llega a 4. Ok. Tampoco lo otro, se comenzó pagando muchísimo menos por la potencia contratada. Ok. Recordemos que se cobraba $10 nomás, ¿verdad? Y ahora hace una década más o menos sobrepasó los $20. O sea, durante mucho tiempo el Brasil ahí sí, del histórico. Ahí el 95.5 se cumple en el histórico y a lo mejor es más inclusive. Ok. En el histórico sí. En el histórico Yo sí. te estoy hablando de actualmente. Actualmente. Pero en el histórico ellos han llevado fácilmente el 95% del beneficio energético. Correcto, Y correcto. por lo tanto, cuando la tarifa estaba subsidiada Sí. y no se pagaba la deuda y crecía la deuda, Sí. lo cual ocurrió hasta el 2007 inclusive, ¿verdad? El 2006 fue el último año en que creció la deuda. Durante todos esos años, donde ellos sí llevaron el 95 o más por ciento de la energía, ¿Cuánto pagaban por megawatt? y ellos estuvieron subsidiados. Sí. Y la deuda actual que se está pagando, Sí. ya es esa deuda que creció la deuda por culpa de que ellos están subsidiados. Correcto. Por eso que a mí no me da ningún remordimiento que ellos paguen más que nosotros. Ellos a lo mejor tenían que pagar todo. Correcto. A lo Correcto. mejor nosotros tendríamos que estar pagando 16. Creo que Ok. es el número que sale si no pusiéramos la deuda en la tarifa. Y ellos tendrían que pagar toda la deuda que en su momento se creó porque ellos no pagaron la tarifa que tenían que haber pagado en su momento. Ok. Y con la cual propiciaron su desarrollo. Exactamente. No es $50 o $30 el tema. Lo que pasa es que vos con 30, $50 de energía haces $200 de bienes. Tal cual. ¿Verdad? O sea, Tal cual. ellos se beneficiaron ampliamente Sí. con esto, ¿verdad? Y resulta que ahora están enojados porque uno paga 38 y el otro 30. Correcto, correcto. No tiene pues lógica. Entonces, ellos hoy están consumiendo el 85% de la energía. 50% de esta energía le corresponde a ellos, ¿ok? De la energía Sí, que produce sí, Itaipú y pagan $38 el megawatt. Sí. Y nosotros pagamos 30 Sí. ok, dólares el megawatt, correcto. La energía que ellos consumen y que es nuestra, ellos pagan los $38 más $10 para Paraguay, Sí, más o menos. porque están usando energía paraguaya. Así es. ¿Cuántos millones de dólares año recibe Paraguay en royalties? Estará en el orden de los 300 millones aproximadamente. 300 millones de dólares. Correcto. ¿Cuántos Mira, millones? datos más precisos, No, aproximadamente. es un orden de magnitud nomás. ¿verdad? Aproximadamente. ¿Cuántos millones de dólares recibe la ANDE anualmente en términos de utilidades y resarcimientos? Y para poner un número redondo te diría 20, 30 millones de dólares. 20, 30 millones de dólares por año. Perfecto.
Yo tengo que hacer una pausa ahora, Pedro, pero me gustaría que a la vuelta me digas si en la eventual revisión de ese anexo y una vez que desaparezca el principal factor de costo en la fijación de precios de la energía, que es el pago de la deuda, creo que es 60% de los costos totales. Si una vez que ocurra eso, si nosotros podemos ganar en algunos de estos conceptos. Okay, cae el valor de la energía, a lo mejor puede subir el valor de la energía cedida, a lo mejor podemos aumentar el valor de los royalties, el valor de las utilidades que genere la ANDE, donde nosotros podemos ganar, ya que posiblemente se tenga que cumplir lo que dice el acta. Caído el 60% del costo de la represa, cae el 60% del valor del precio. O sea, el anexo C no es el acta. Perdón, el anexo C. Sí, exactamente. Me asustaste. El anexo C, el anexo C. Hacemos una pausa, Pedro, sí. Y me responde esto al Okay. regreso. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme informarles que los muebles que utilizamos en Líderes pertenecen a Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Ahora sí, hacemos la pausa y regresamos para cerrar el programa con el ingeniero Pedro Ferreira. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Seguimos con el ingeniero Pedro Ferreira. Pedro, estamos hablando sobre este tema. Sí. Algunas personas dicen que a lo mejor una de las posturas que podemos plantearles en una eventual revisión del anexo C del Tratado de Itaipú a los brasileros es: ¿por qué no dejamos nomás ese 60% de la estructura de costos de la binacional en 2.000 millones de dólares anuales y nos repartimos 1.000 para Brasil y 1.000 para Paraguay, teniendo en cuenta las necesidades sociales? Fantástico. Algunas personas piensan eso, otras personas dicen no, eso le conviene a la política, porque va a disponer y la política sabe cómo esfumar ese dinero rápidamente, dilapidar ese dinero rápidamente. Ahora, si se cumple lo que vos decís, la fiel aplicación de lo que dice el anexo C, llegado al 2023 desaparecen 2.000 millones de dólares anuales de costo, por lo tanto el 60% de los costos al desaparecer, la tarifa se tiene que reducir 60%. Quiere decir que Brasil ya no pagaría 38 dólares por megawatt hora, pagaría 60% menos. Mi pregunta es, si los brasileros que utilizan el 85% de la energía se van a beneficiar con una energía 60% más barata, si nosotros podríamos decirle, ok, pero compensame en 3 cosas. Primero, la cesión de energía que tenga hoy me estás pagando 10 dólares por megawatt hora, págame más. Segundo, aumentame a 600 o 700 los royalties, que aproximadamente hoy están en 300 dólares por año. Y tercero, aumentame a 400 millones de dólares año los beneficios que recibe ANDE en términos de utilidades y resarcimientos. ¿Se podría llegar a algo similar, Pedro? Es posible, pero tengo que estar en desacuerdo con algo que dijiste. Ok. Y que yo también dije casi toda mi vida. Sí. Porque nos hemos tragado un cuento. Y te voy a mostrar cómo nos tragamos el cuento. En los documentos de Itaipú, ¿verdad? Y este es habla de este tema, y voy a citar de que se tiene que incluir esto y aquello. Ok. Y por ejemplo, en la parte de lo que es los gastos
por decir así, dice que se tiene que incluir todo lo que se va a gastar este año. Como que nosotros tenemos que prever el flujo de caja para cada año y de acuerdo a eso tiene que pagarse. Eso es lo que se nos dice que dice el anexo C. Vamos a ver qué dice. Porque yo también me tragué el cuento. Hice muchos PowerPoint y en otras exposiciones que yo hice, inclusive probablemente en la anterior intervención que tuve acá, me tragué ese cuento. Vamos a ver qué es lo que dice. Porque el anexo C es lo que manda. Exacto. Y a mi criterio el anexo C no se está cumpliendo. Vamos. Dice, hay que colocar las cargas financieras, todos los intereses, todo. Y habla de los gastos de explotación. Ok. Y vamos a ver qué dice. Cuando habla de los otros, dice, el monto necesario para el pago de las cargas financieras, el monto necesario para el pago de la amortización, el monto necesario para el pago de los royalties, y disculpame que hable fuerte, sí. El monto necesario para el pago a la ANDE, para el pago al Electrobras, el monto necesario para cubrir los gastos de explotación. No dice para el pago. No se está cumpliendo en eso. Hoy no se está cumpliendo. Uno de los gastos de explotación más obvios es la depreciación. Y si no se depreció en 40 años o en 40 y pico de años, hay que depreciarlo rápidamente. Ok. No está incluido dentro del presupuesto anual la depreciación. No, pero indebidamente y contrariando el anexo A también. El anexo A, su reglamento, también aprobado, dice claramente, ¿verdad?, que la contabilidad deberá ser de manera tal que se esté de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados. Okay. Tampoco se cumple. Y esto nosotros le hemos escrito y hemos presentado en el Consejo de Administración cuando estábamos, en ocasión, habrá sido marzo del 2019, sí, cuando se trató el balance y el estado de resultados del 2018. Y hemos bajado eso en el Consejo y hemos demostrado, hablando con los brasileros, de que era imposible sostener la actual estructura contable y que inclusive todos los dictámenes de las auditorías anteriores están de acuerdo en que eso no está cumpliendo el anexo A. Okay. Entonces, ¿qué significa eso? Exactamente. Indefectiblemente, un gasto de explotación incluye las depreciaciones. Entonces, la tarifa no tiene que bajar luego tanto. Exactamente, porque debería incluir. Cumpliendo el anexo. Exactamente. No es que tenemos que ir a negociar otra vez. No, hay que hacer cumplir el anexo A y el anexo C. Okay. Hagamos cumplir lo que tenemos. Entonces, esas depreciaciones de ser incluidas. Y tuvieron que haberse depreciado en 50 años. Y si 40 años, en realidad depende de la máquina, ¿verdad? Si 40 años no se depreció, y bueno, en los siguientes 10 años depreciemos todo. Con lo cual la tarifa más o menos va a quedar en lo mismo. Antes de eso hay que actualizar los valores de esas máquinas, okay, y el valor de reposición. Eso tiene una ventaja y tiene una desventaja. La ventaja es que si nosotros generamos un fondo, como siempre se hace con las depreciaciones, sí, de manera tal de que en el futuro se pueda reponer y tener inclusive más o igual energía que hoy en día, sí, eso le va a beneficiar tanto a los jóvenes brasileros como a los jóvenes paraguayos. Okay. A los pueblos le beneficia que se forme un fondo. Correcto. De manera tal, ese fondo no es necesario que esté quieto. Así mismo. Ya puede empezar a invertirse en energía solar, en energía eólica, en cualquier otro tipo de energía para que no solamente nuestra generación haya tenido mucha disponibilidad de energía, sino también nuestros hijos y nuestros nietos. Correcto. Entonces, esa es la idea de un fondo de depreciación. Entonces, está previsto gastos operacionales, no es necesario ir a negociar, hay que hacer cumplir los créditos. Okay. Mira, creo que es una de las primeras veces que hablo en estos términos y pido perdón por las veces que me equivoqué pensando que el anexo C decía que tiene que bajar el costo después del 2023, porque no dice. Pedro. Es más, el término tarifa ni siquiera dice en el anexo C, okay, recién en el reglamento. Por el tiempo que se nos terminó, quiero invitarte a continuar hablando sobre esto en otro programa. Fantástico, mira, siempre a disposición. Gracias, Pedro. A lo mejor tengo que traer un pizarroncito, algo de estilo.
Muchas gracias, Pedro. No, gracias Muy a vos por la amable por oportunidad. acompañarnos en Líderes. Dale. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.